Muy buenas, ¿cómo están a todos? Un cordial saludo a los maestros y Buenas tardes, maestras. doctora, ¿Cómo está, colegas. Gerardo? ¿Cómo le va? Ya está conectado Willy, Sucapuca, Eddie Wilber Ramos, también está Edwin Helguera, mucho gusto. Buenas tardes, doctorita. ¿Qué tal, Willy? Muy buenas tardes. Con las disculpas del caso del día de ayer de mi ausencia. Sí, supe, nuestras condolencias para ti y tu familia. Alejandrina, ya estamos, Denis, Luz Mercedes. Como saben, esta es nuestra última fecha de capacitación virtual y ha sido un gusto para nosotros acompañarlos en este proceso y un gusto muy en particular porque esta es una ruta, estos contenidos, este curso, esperamos que haya cumplido con sus expectativas. Para nosotros ha sido grato conocerles, pero sobre todo saber que tienen una amplia experiencia y una responsabilidad en la implementación de estas herramientas e instrumentos para su trabajo cotidiano. Bien, no nos vamos a extender más, esperamos que esta última igualmente sea de provecho para todos ustedes. Al finalizar esta sesión estaremos dando algunas pautas para las entregas y también para las evaluaciones finales. Bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos. Bienvenida, maestra Edith Manuel. Adelante. Muy buenas tardes, doctora Cedi, maestros. Vamos a empezar entonces con la última sesión, la sesión 8. El día de hoy, tal como estuvo programado, el tema que vamos a desarrollar es referencias bibliográficas. Entonces, tenemos aquí una imagen, ¿no? Y nosotros observamos y nos preguntamos qué es lo que nos trae a la mente, ¿no? ¿Qué idea nos despierta esta imagen? A ver, nuestros maestros podrían intervenir o compartir su idea. Maestro Elber. Conocimientos nuevos. Sí. Excelente. Yo estimo que lo dicen por el jovencito que está aquí, ¿no? Está leyendo. ¿Sí? ¿No me equivoco? Sí, doctora. Ya. Willy comenta, ¿no? Leer nos desarrolla y hace desarrollar la imaginación. La imaginación, excelente. Sí, la imaginación dentro de otras habilidades que tenemos, ¿no? Habilidades cognitivas. Muy bien. Ahora hablamos de la lectura como un insumo para esto de las referencias bibliográficas, ¿no? Tenemos aquí un video que lo vamos a observar tan solo por un minuto. Hay que activar el audio. Comparta la imagen en la sección de... ¿Se escucha? No, hay que volver a compartir compartiendo el audio. Ya. Entonces me dicen si es que escuchan. Retrocédalo un poco para poder iniciar. No se oye. No. Entonces puedo compartir por el chat. Sí. ¿Me puedes pasar? Bien.
Entonces, aquí tenemos algunas preguntas sobre saberes previos y en los que podemos participar. Dice, ¿cómo funciona el sistema de citación? Esta pregunta viene a porque cuando leemos los docentes, o bueno, los profesionales, nosotros básicamente utilizamos el sistema de citación, en este caso el sistema APA. Entonces, la opinión de ustedes, ¿cómo es que ven el funcionamiento del sistema de citación? ¿Alguno de nuestros maestros podría darnos su idea o compartir su parecer? Al profesor maestro Idel. ¿Puede repetir la pregunta, maestra, por favor? Sí. ¿Cómo funciona el sistema de citación? En un texto, claro. Bueno, entonces, bueno, el sistema de citación, eso yo creo que lo determina cada institución, ¿no? De la forma en que le sea más conveniente la citación, pero entre, por ejemplo, las formas que nosotros hemos ido trabajando en nuestros, por ejemplo, al redactar nuestros trabajos de investigación, hemos ido utilizando la citación bajo APA. También a veces he visto que otros colegas también estaban utilizando, bueno, para otras cosas, Mendeley, no, ¿cómo se llama este? ¿Dónde está? Vancouver de repente. Vancouver. Entonces, yo creo que eso ya dependería de cada uno la forma de citar la bibliografía o las referencias bibliográficas que uno maneja. Claro. Gracias, maestro. Entonces, el sistema de citación es porque nosotros queremos ubicar al autor de la idea y además queremos conocer cuál es la fuente, ¿no? En qué, cómo es que el autor, dónde ha escrito o dónde ha compartido esa idea. Y en nuestra segunda pregunta dice, ¿por qué se usa el sistema de citación? ¿Por qué nos vemos nosotros en la necesidad de usar este sistema de citación? De repente, alguno de los maestros desea compartir. Doctora, Sí, ¿puedo? gracias, Julieta. Claro Doctora, que sí. doctora, buenas tardes. Apreciados colegas, un saludo cordial. Bueno, con respecto el por qué se debe usar el sistema de citación, ese viene a ser mi sustento teórico, la cual me da base para poder dar sustento de lo que estoy tratando, ¿no? En este caso. Y la fuente que voy a utilizar para la citación vendría a ser, bueno, en nuestro, de acuerdo en este caso a las características del programa, vendría a ser pues las normas APAS o el Vancouver que dijo mi colega que me antecedió. Pero nosotros citamos porque queremos un sustento teórico, sustentar aquello que estamos dando a conocer. Gracias. Muchas gracias. Está Sí, muy bien. sí. Añadiendo a lo que dice la colega Julieta, por ejemplo, ahí dice, bueno, yo entiendo por qué cuando dice por qué se usa el sistema de citación, yo lo entiendo por el lado de que, por ejemplo, se cita porque es necesario reconocer la autoría, otro poder identificar la fuente donde viene esa información y lo que ahora todos hablan, ¿no? Evitar el plagio, ¿no? Entonces serían los dos puntos para añadir lo que dice la colega Julieta. Excelente, excelente, está muy bien. Entonces, nuestra pregunta para nosotros ya como docentes del instituto, dice, ¿cómo podemos entonces iniciar al estudiante en el uso del sistema de citación? ¿Cómo lo iniciamos al estudiante?
Maestro Juan. Gracias, gracias. Le escuchamos. Gracias nuevamente. Uno, yo por lo general en el aspecto, en la parte de investigación, se introduce al estudiante el uso del sistema de citación buscando antecedentes de trabajos anteriores, las cuales puedan contribuir en lo que se piensa realizar o en lo que yo deseo realizar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo? De tal manera que el estudiante no se apropie pues de las ideas de un autor anterior. Entonces, y como le dijo el colega, si yo me apropio de una idea, no realizo la cita, estoy haciendo plagio. Por lo tanto, bueno, no vendría a ser lo correcto. Por esta razón, yo tendría que iniciar con lecturas previas, antecedentes, para que ellos puedan ir familiarizando. Gracias. Gracias. Entonces quiere decir que al estudiante lo podemos iniciar en el uso de este sistema de citación a través de los trabajos, de las asignaciones donde ellos van a sustentar y van a respaldar sus opiniones, ¿no? Gracias. Entonces, la última pregunta dice, ¿de qué forma contribuiría el sistema de citación en el desarrollo de la unidad didáctica? ¿Cómo nos ayuda el sistema de citación en el desarrollo de la unidad didáctica? De repente, la maestra Brisdenia. La maestra Sigmarín está levantando la mano para participar. Excelente. Maestra Sigmarina, le escuchamos. Gracias. Doctora, buenas tardes. Colegas, con todos, buenas tardes. Bueno, respondiendo a la pregunta y sobre nuestras experiencias académicas en aula, el sistema de citación en el desarrollo de las unidades didácticas realmente es una gran ayuda. ¿Por qué? En ello nosotros podemos constatar o verificar cómo el estudiante desarrolló la tarea asignada, ¿no? A qué autores ha recurrido y de dónde ha extraído la información. Entonces, esto también apoya en lo que los estudiantes lo realizan por su propia iniciativa y recurriendo a los autores. Así evitamos lo que es la duplicidad de la información donde pudieran ellos presentarnos. Particularmente, mi persona exige en los trabajos que se les asigna que me citen al último la bibliografía utilizada, por lo menos el link, por donde si lo han hecho en consulta virtual, por lo menos el link me lo pudieran ahí determinar al final de la tarea. Entonces, de esa forma ayuda en particular en el desarrollo de las unidades didácticas. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Entonces, aquí tenemos una lectura que les voy a presentar. Y bueno, dice acá cómo funciona el estilo APA, ¿no? Y aquí dice cuál es su función, por qué se usa, tal como ustedes lo han mencionado, por dos motivos, ¿no? Como uno de los maestros mencionó, por el tema del reconocimiento del autor y por el tema del ordenamiento de la información, ¿no? Entonces, y ahora ese sistema APA hay dos actividades importantes, ¿no? Que es la cita y la referencia. Entonces, en esta lectura ustedes van a encontrar ejemplos, ¿no? Muy didácticos, ¿no? De algo muy concreto en lo que es citas y referencias bibliográficas, ¿no? Aquí lo van a encontrar y es de APA 7ª edición.
Entonces, aquí también ustedes tienen un pequeño cuestionario, el cual ustedes cuando ingresen a esta presentación, ustedes pueden responder, confirmar su participación. Veamos entonces qué son las citas directas, ¿no? Las citas directas, como su nombre lo dice, es el literal de lo expresado por el autor, el literal, tal como él lo ha expresado, ¿no? Y va entre comillas, y luego van los apellidos, o el apellido, el año y la página, ¿no? Antes solamente escribíamos el apellido y el año, nada más, ¿no? Y su nombre es tan solo la primera letra, ¿no? De su nombre, pero ahora escribimos su apellido, el año y la página. ¿Por qué? Porque hay libros que tienen pues 300 páginas, 600 páginas, y el lector se pasaría buscando. Entonces, para agilizar más, es que nosotros ponemos ahí la página, ¿no? Las citas indirectas, también, pero nosotros hemos hecho un parafraseo de lo que expresa el autor, ¿no? Entonces, en el anterior texto dice, las preocupaciones sobre el origen del mal han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Eso dice Martínez, Robles y Alfaro, 2020. Pero si yo quiero citar en forma indirecta, lo que dice aquí, desde mucho antes de la escritura, el hombre busca conocer el origen del mal. Entonces, es lo que yo digo, pero lo digo en referencia o como parafraseo de lo que dice Martínez, Robles y Alfaro, 2020, página 1, ¿no? Entonces, tenemos así las dos citas, la directa y la indirecta. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo que podemos ver. Aquí está el texto en Word. Lo vamos a descargar. Lo descargamos en Microsoft Word, ¿no? Y lo observamos. Por favor, me dicen si ustedes también pueden ver el documento en Word. Aún no. Ya, entonces voy a volver a compartir. Aquí. Ya. Ya. Sí, me dicen si se puede leer. ¿Puede ampliar un poco más, por favor? Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, sobre las citas directas, ¿por qué he preferido usar el Word? Porque aquí en la parte superior ahí dice referencias, ¿no? En el menú referencias, allí tenemos cómo insertar una nota al pie, insertar la cita, utilizar el estilo, ¿no? En este caso el estilo APA. Bueno, yo tengo la 6ª edición. Y aquí dice también insertar bibliografía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una cita directa, nuevamente recordamos que es el literal de lo que expresa el autor. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí lo que he hecho es insertar esta cita, ¿no? Entonces, ¿cómo lo he insertado? Pues al final del texto, me voy a insertar cita y le digo agregar nueva fuente. Entonces, pongo los apellidos, el nombre, ¿no? Le digo agregar y luego lo acepto, ¿no? Pongo el título, el año, la ciudad, la editorial, ¿no? Depende del texto, ¿no? Si es un libro o es una sección de un libro, es un artículo, ¿no? Depende del tipo de documento en el que yo, la fuente, ¿no? Del que yo haya accedido, ¿no? Depende. Entonces,
Aquí le he insertado los apellidos y nombres del autor, el año, el título del texto, y también las páginas, ¿no? Como ustedes ven, pueden observar, esta es la 7ª edición, y por eso no pone el número de página, ¿no? Si no, insertaría también el número de página. Aquí tienen una cita indirecta, dice desde mucho antes, o sea, es lo mismo, yo estoy parafraseando lo que dice el autor, desde mucho antes de la escritura, el hombre busca conocer el origen del mal, ¿no? Y aquí le he insertado la referencia, ¿no? La cita, he citado. Entonces, aquí he elaborado otra cita, es otro ejemplo, dice, es decir, si el hombre razona en cuanto a un hecho moral, ello no significa que esté garantizado su conducta moral, ¿no? Y también lo he citado acá. Bueno, eso sucede, ¿no? Con las personas. A veces nosotros decimos, esto está mal, esto está bien. O sea, nosotros conscientemente reflexionamos sobre lo que está mal y lo que está bien, pero en el momento de hacerlo, nosotros, llevados por otros factores, actuamos o mal o bien. El hecho de haber razonado y haber identificado y haber diferenciado entre el bien y el mal no garantiza que yo actúe bien, no garantiza, ¿no? Son otros los factores. Pero también hay otra forma de cita directa, ¿no? Porque aquí hay cita directa y cita indirecta, ¿no? Esta cita directa, como es el literal de lo que dicen el autor o los autores, pero aquí supera, ¿no? Más de 40 palabras. Entonces dice, también es el literal, los distintos mecanismos de desconexión moral planteados por Bandura aparecen de múltiples formas y hace evidente la necesidad de avanzar en procesos de investigación, pero también de intervención desde modelos educativos en distintos niveles de formación que resalten el papel de la ética en la vida cotidiana. Plantear reflexiones sobre las creencias a través de las cuales las personas sostienen conductas poco éticas e inmorales, abre un camino para la deconstrucción de estas, promoviendo una sociedad más empática, ciudadanos más responsables sobre las decisiones tomadas, sobre el propio comportamiento y sus consecuencias sociales y personales más allá de la presencia o no de quien pueda juzgarlas. Entonces, esto para mí me parece muy importante porque concluye todo lo que yo quiero compartir sobre la conducta ética. Entonces, pero supera las 10 palabras y es una cita directa. Entonces lo hago con una sangría, si ustedes se fijan, es mucho mayor de la sangría normal, ¿no? Y igualmente puedo insertar aquí la citación de los autores, ¿no? Y el año. Y bueno, aquí, si se dan cuenta, la bibliografía tiene una sangría diferente, ¿no? Y esa sangría igualmente en referencias podemos aquí colocar, por ejemplo, yo me coloco aquí debajo de bibliografía, pongo el cursor y luego le digo, como ya arriba he citado al autor o los autores, entonces puedo decir acá, insertar bibliografía, y se inserta la bibliografía, ¿no? No es ya como escribirlo. Ahora, si yo quisiera escribir esto, claro que podemos hacerlo, nos iríamos aquí a inicio, ¿no? O a diseño, pero lo mejor es hacerlo aquí en bibliografía, porque nos ahorra tiempo y además esfuerzo, ¿no? Porque aquí lo que vamos a hacer es insertarle una sangría francesa. Le insertamos esa sangría francesa y va a aparecer igual, pero primero tendríamos que escribir todo el texto, ¿no? Esa opción, maestra Edith, además te permite insertar todas las citas en orden alfabético. Ah, sí. Por ejemplo, aquí yo solamente he insertado a un autor, pero si yo en todo el texto he insertado 2, 3,
Entonces, aquí van a aparecer en bibliografía todos los autores y en orden alfabético, ¿no? Pero también decía un maestro y compartíamos, ¿no?, con los maestros, ¿cómo vamos a pedirle al estudiante 2, 3, 4 autores? Porque el estudiante tiene 8 unidades didácticas. Si por cada unidad didáctica va a consultar a 3, 4, 5, 6 autores, 10 autores, entonces por 8 multiplicamos 24 artículos. El estudiante trabaja, el estudiante estudia, el estudiante tiene un nivel económico de repente muy bajo, y no era pues lo recomendable, porque era algo ilusorio, ¿no? Implantar esta política educativa, o esta política institucional, perdón, ¿no?, de fomentar una cultura de investigación e innovación. Entonces, por eso es que el ejemplo que he puesto acá solamente hace referencia a un autor, nada más, ¿no? Considerando que el estudiante, pues, tiene otras unidades didácticas, y en todas las unidades didácticas, los docentes, en forma colegiada, han determinado fomentar el estudio, la lectura, ¿no?, y esa cultura de investigación e innovación, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que solo se ha considerado un autor. No es porque no podamos hacerlo más, simplemente porque consideramos también el tiempo y las ocupaciones del estudiante. Entonces, maestros, ahora a ver. Por favor, ¿me confirman si tienen en pantalla? Sí. Maestra Edith, ¿se me escucha? Sí, la escucho. Una consulta. Buenas tardes con los presentes. Es en referencia al término et al. Dejó de utilizarse porque tengo entendido que, bueno, antes usábamos cuando ya pasaban los 2 autores, ¿no? En su ejemplo pude ver la cita de 3 autores y se menciona los 3. Entonces, antes, por ejemplo, ya pasando los 2 autores, ya se ponía el et al, ¿no?, en el estilo APA. ¿Se sigue usando? Sí, de acuerdo al texto que le he mostrado, sí, se puede usar también et al, o también puede usted mostrar ahí los autores, por ejemplo, hasta 3, ¿no? Y en todo caso, sí podría mencionar el primer autor, poner el et al y el año. Así es. Sí. Ok, gracias. Sí, porque pueden ser más autores. Ya. Entonces, ¿me confirman si están observando la presentación? No, no se observa. Ya. Entonces voy a... Ya. Ahora sí. Ya. Entonces ahora nosotros hemos observado el ejemplo y por qué tenemos que hacerlo en un Word, ¿no?, para utilizar la herramienta de referencias o el menú referencias, disculpen. Entonces, ahora nosotros vamos a presentar una cita directa y una cita indirecta del mismo texto, ¿no? ¿Y ustedes dónde van a acceder? Pues aquí a Padlet, ¿no? Aquí en Padlet, a ver, les voy a compartir. Aquí dice el enlace, ¿no? Y aquí por el chat. El chat. Y este trabajo es individual. Perdón, sí, Sí. eso iba a preguntar, que si lo iban a hacer en equipos o individual para hacer grupo. No es necesario ya. grupo.
No es necesario. Aquí en forma individual, ustedes pueden ingresar a Padlet. En Padlet, cuando estén en Padlet, por favor me confirman si están viendo la plataforma de Padlet. Sí. Ah, ya. Ya, entonces, aquí en la parte inferior, bueno, ustedes ya lo saben utilizar. Es importante que donde aparece el cursor, allí coloquen sus apellidos y sus nombres, ¿no? Por ejemplo, Adriana Cáceres, ¿no? Entonces, Adriana Cáceres. Y ustedes aquí pueden hacer la... Maestra, se ve la pantalla, pero está estática, no vemos ningún cambio. Estás haciendo un ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Puedes actualizar esa página misma? Ya. O volver a compartir la imagen principal del Padlet. A ver. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Observan el Padlet? Sí, ahora sí. Ya está. Entonces, Adriana Cáceres. Y acá, en donde están, es donde encontramos puntitos, simplemente significa opciones. Entonces, aquí tenemos nuestras opciones. Y, por ejemplo, acá dice vincular, cargar. Donde dice cargar, esta opción utilizamos para cargar nuestro archivo de Word, ¿no? Porque ustedes lo van a elaborar en una hoja de Word, lo elaboran, ¿no? Lo buscan en su computadora, el archivo de Word, y lo cargan, ¿no? Y entonces ahí en el archivo de Word, tal como les he mostrado, hacen una cita directa, ¿no? El literal de lo que dice el autor, y luego una cita indirecta, es decir, el parafraseo de ese literal, ¿no? Y lo cargan. Eso sería el trabajo, ¿no? Y además, ustedes, una vez cargado ese archivo, ¿no? Pueden colocar aquí en la parte inferior un comentario. Y luego finalmente lo publican. Entonces, tienen allí para trabajar 15 minutos. Y, bueno, entendiendo que esto de la virtualidad a veces nos trae demoras, ¿no? Entonces tenemos 15 minutos para trabajar la cita directa y la cita indirecta utilizando el Word en el menú referencias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha comprendido la indicación? Elber, maestro Elber, ¿qué dice? Edwin, adelante. Bueno, personalmente sí lo he entendido. De repente, para los colegas que no han entendido, volver a Ajá. ¿Qué explicar. vamos a hacer, mi estimado Edwin? A ver, lo que yo entendí Buenas tardes, maestra. es que vamos a... Elber, dame un momentito porque el profesor Edwin está participando. Un momentito. Adelante, Edwin. Ya. Yo voy a coger un archivo Word donde yo voy a poner un texto, voy a Eso. copiar tal y como un autor dice. Exacto. Y luego en un segundo párrafo voy a parafrasear el párrafo anterior para que se vea la diferencia de la cita directa e indirecta. Eso es lo que he entendido. Gracias. Exacto. ¿Y dónde se va a Y- visualizar? Eso lo visualizo cargando como archivo adjunto en el Padlet. En Padlet. Sí, está clarísimo. Ok, eso lo entendió Edwin y perdón, Elber, pensé que era Elber. Elber, estabas participando también. ¿Se comprendió? ¿Es así o hay algo diferente? Bueno, adelante, maestra. Bien, entonces tenemos acá, son las 4:48. Como son 15 minutos, vale decir que vamos a terminar a las 4:53, ¿no?
¿Alguna inquietud antes de empezar? Espero que todos hayan entendido. Por lo tanto, si en la lista somos 22 maestros, en este Padlet deberíamos tener 22 entregas. Así que manos a la obra. Ya, podemos empezar entonces. Listo. Y si alguien necesita alguna aclaración, entonces le puedo... Claro, abren su micrófono. No vamos a ir a grupos, nos vamos a quedar aquí. Y pueden ir consultando si fuera el caso. Listo. Aquí ya estás. Entonces, los estudios genéticos determinan cuál es la influencia que ejerce la parte ambiental en la parte genética de interés económico de un individuo. Ricardo Cardelino, Jaime Rovira, sí. Ya, entonces, evidentemente también tiene el APA 2000 en la edición 2016, ¿no? Perdón, la edición, la sexta edición. Sí, dígame, profesor. Maestra, sí. Ahí yo tengo la APA 2000, la séptima edición, no sé, algo ha pasado y no quiere cambiar en vez de la coma el y el símbolo, ¿no? Entonces, pero sí la tengo, parece que algo se ha desactualizado, ¿no? No está jalando ni el Mendel ni nada, entonces debe pasar algo, entonces, pero ahí debe ir solamente el apellido, que es, en este caso sería Cardelino, el símbolo y Rovira nada más, ¿no? Eso, pero como la forma en que nos enseñó no se puede cambiar, entonces no. Tal vez es la versión, ¿no? Sí, la versión no está actualizada. Lo que sí le puedo decir es que la versión sí se puede actualizar. Hay videos en YouTube muy fáciles para poder actualizar las versiones de Word. Cualquiera en su computadora lo conecta, hace su actualización a la APA versión séptima. Ya, y luego ha insertado su referencia bibliográfica. Ya, excelente, maestro, muy bien. Gracias. Entonces tenemos aquí la maestra Pilar. Dice la cita directa. Ah, ya, excelente. Lo único que faltaría es la página, ¿no? La página. Maestra Pilar, ¿usted lo ha hecho con el menú referencias? Sí, buenas tardes, maestra Edith. Sí. Ah, ya, excelente. Y no le ha insertado, ¿verdad? El número de página. No, y bueno, lo cito con y otros también, ¿no? Sí, está bien. Sí. Y entonces ahí está muy bien su cita directa, ¿no? Está entre comillas. La cita indirecta ya es su parafraseo, es la interpretación de lo que dice el autor. Está muy bien. Y la bibliografía, pues bueno, con su sangría francesa, ¿no? Ya, está muy bien. Gracias, maestra Pilar. Tenemos aquí a el maestro Gerardo. Dice acá, muy bien, él ha puesto el apellido, el año y la página. Excelente, el maestro Gerardo, le ha salido muy bien. Lo único que le faltaba eran las comillas, nada más. Y todo está completo. El gran peligro en la construcción de los currículos es la desconexión entre los perfiles y los planes. Sí, pues, ahí todavía nos falta vincular, ¿no? Lo que nosotros vamos a lograr y lo que hemos planificado. Gracias. Entonces, los demás maestros están haciendo, seguramente que están trabajando. Entonces, nuevamente la pregunta para el maestro Gerardo, Pilar, maestro Edwin, la maestra Pilar, ¿qué podemos hacer para fomentar esta cultura de investigación e innovación en los estudiantes? A ver, los maestros están aquí, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes están aquí atentos. Vamos a pedir. ¿A quién llamaba? Pilar, ¿verdad? La profesora Pilar, pero también está Norma, pero también está Juan, pero también está Hugo, Emilio. A la consulta, entonces. ¿Cómo fomentamos la
búsqueda, ¿no? Al fin y al cabo es una búsqueda de información para los jóvenes. Sí. Claro, a ver, en el caso para poder despertar este interés en los estudiantes, pienso lo primero es mostrarle este mundo, ¿no? Donde pueden encontrar diferentes tipos de artículos, tesis, libros, ¿no? Porque a veces no hacemos buen uso del internet. Entonces, mostrarles esa cantidad de material virtual que se tiene y a muchos se tiene también acceso. Y a través de ello, el estudiante tomar ese interés en poder buscar más, ¿no? Buscar más referente a un tema. Y son investigaciones pues, recientes las que se publican. Antes demoraban 8, 10 años en que podamos nosotros saber sobre lo que se está investigando, pero ahora con esto del internet podemos acceder ya a las publicaciones recientes y ellos también lo pueden hacer. Excelente. Entonces, una de las primeras pautas es compartir con los estudiantes dónde están los repositorios, ¿no? de estos trabajos de investigación. Así es. Maestra. Sí, Sí, dígame. por ejemplo, nosotros en producción agropecuaria, y creo que también la mayoría de los programas, generalmente a veces se hace un pequeño informe de las prácticas realizadas, ¿no? Entonces ellos escriben el informe, ¿no? Y en ahí le ponen una introducción o a veces un marco teórico, y entonces el alumno va al internet y copia y pega lo que encuentra, ¿no? Y Sí. la imprime y te la presenta. Entonces, yo creo que ese es un punto bueno de inicio para poder insertarles a los estudiantes en este mundo. Entonces, con solo decirle, hay que mencionar de dónde la has copiado, ¿no? Y insertándole la cita biográfica, entonces es para justamente poder reconocer y no sucede lo que en este momento todos hablan, los plagios, ¿no? Entonces, por ejemplo, he tenido la experiencia en el semestre anterior justamente tratar este tema con los jóvenes. Ya. Entonces, pero para muchos de nosotros mismos y mucho más para los estudiantes, se hace un mundo complejo, ¿no? Esto de las cortas, largas, el journal, el libro, la página web, el parafraseo, entonces como que los enredas mucho. Entonces, por ejemplo, y al final hemos quedado en dos únicas formas de citar, ¿no? Al inicio o al final del párrafo y tal vez sin estar considerando todo este mundo del APA, ¿no? Porque los jóvenes muchas veces se pierden, ¿no? Y como que nosotros en los institutos no hacemos, por ejemplo, en nuestro caso, no hacemos investigación para la obtención del título, entonces es otro mundo esto, pero es importante poderles, al menos que tengan la parte básica y poder enseñarles 2 o 3 formas básicas, así como estamos haciendo ahora, de poder insertar las referencias, ¿no? Eso sería más. Allá, entonces, resumiendo, una de las primeras estrategias sería enseñarle a los estudiantes las fuentes, dónde van a encontrar los textos, ¿no? Los trabajos de investigación, las revistas, los artículos, y eso lo vamos a encontrar en los repositorios. Una segunda estrategia es involucrar al estudiante, al menos en una primera tarea, referir al autor, ¿no? Y al inicio o al final del trabajo de investigación. Ya, aquí tenemos la cita indirecta. Allá ha hecho todo un parafraseo, ¿no? Y la cita directa. Ya, de 2 artículos diferentes. Está muy bien. Y aquí ha insertado la bibliografía.
Ya. ¿Y lo ha hecho con APA edición, la 6ª edición, maestra Brisaida? Sí, doctora. Ah, ya. Listo. Entonces, maestra Brisaida, ¿qué opina acerca de la propuesta de sus colegas? Dice que primero hay que enseñar al estudiante cuáles son los repositorios principales para poder obtener información válida. La otra sería involucrar a los estudiantes en los trabajos de aplicación profesional para que ellos puedan hacer ahí sus referencias bibliográficas. Gracias, doctora. Concuerdo con la opinión y la participación de mis colegas que ya me antecedieron. Efectivamente, encontramos muchas formas de realizar pues citas, ¿no? Y una de las más utilizadas es el Mendeley, también de esta manera, en la cual podemos mostrar para que los estudiantes puedan ver de qué manera se trabaja con la cita y dándoles de pronto a conocer cuáles son las ventajas y desventajas que nos brinda pues este tipo de trabajos con citas. Gracias. Ya. Algunas desventajas. Las desventajas sería que a veces no se cuenta con la línea de internet, ¿no? Porque todo ya sería con internet. Ya. Gracias, maestra. Ya tenemos aquí a la maestra Sigmarina. Maestra Sigmarina, y esta es una cita, entiendo yo, es una cita directa, porque está entre comillas, ¿no? Solamente faltaría ahí la página, pero es una cita directa. Faltaría su cita indirecta, ¿no? Maestra Sigmarina. Por el ejemplo que muestra, parece que es una cita directa, ¿no? Sobre la Sí, es una anterior... Disculpe, doctora, no te disculpe. escuchábamos. Sí, Adelante, maestra. sí, le estoy volviendo a redactar y lo voy a enviar porque estoy con celular y un poco se me hace dificultoso manejar la herramienta. Sí, en este momento lo voy a enviar completando con la página y todo. Bueno. Gracias. Ahora, las fuentes, maestra Edith, no son de exclusividad, pues fuentes digitales, ¿no? Claro que abundan los repositorios, abundan los documentos internet, PDFs, guías, manuales, libros de texto, pero también se pueden citar videos, también se pueden citar revistas, ¿no? Y una infinidad de documentos que registran datos que son importantes. Yo sí añadiría a todo este ensayo, ¿no? Que hay que ser prudentes en la abundancia de técnicas o tipologías de las citas para no sobrecargarlos. Sin embargo, no por eso tienen que ser extremadamente pocas, ¿no? Porque estos cambios que tenemos actualmente nos están forzando a documentarnos de más allá de los textos. Nos documentamos incluso de fuentes de noticias, nos documentamos de documentales, nos documentamos o recogemos información estadística, de reportes de estadística o de bases de datos también. Entonces, las citas sencillas que estamos aprendiendo sí son una manera, pero sí les animaría, según la especialidad, que también al menos una muestra de que hay otras muchas fuentes y formas de citar.
Sí. En el ejemplo de la maestra Denise Soledad, me parece muy bien, ha hecho del mismo artículo, ¿no? De la misma fuente, ha hecho la cita directa, la cita indirecta y por tanto ha insertado también su bibliografía. Es decir, aquí en la cita directa, el literal de lo que dice el autor, y aquí en la cita indirecta, pues su interpretación o su parafraseo, ¿no? Me parece que está muy bien. Bueno, no hemos visto el día de hoy la letra, el interlineado, ¿no? Del texto, ¿no? Eso no lo hemos visto, por eso digo que está muy bien. Después tenemos a la maestra Alejandrina. Ha hecho una cita indirecta, ¿no? Y ha insertado su referencia bibliográfica. Ya. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ya. Estoy elaborando el documento en el cual ustedes están proponiendo cuáles son las estrategias para involucrar al estudiante en esto del sistema de citación, ¿no? Ya tenemos 2. Primero, enseñarles a ubicar las fuentes en los repositorios. Segundo, involucrar a los estudiantes en el uso de sistemas de citación. Al inicio de sus trabajos de aplicación profesional. Eso es lo que ha mencionado. De los maestros que ya han participado con su trabajo, la maestra Alejandrina, Sigmarina, la maestra Denise, por favor, sus opiniones de qué podemos hacer para involucrar a los estudiantes en el uso de un sistema de citación. Sí, si me permite, maestra Edith. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo también concuerdo plenamente. Por ejemplo, en industrias alimentarias desarrollamos prácticas, como ayer, por ejemplo, hemos podido presentar, ¿no? Las rúbricas. Ellos después de realizar sus prácticas deben presentar un informe. Y el informe tiene un esquema, ¿no? Y uno de los datos que deben considerar, por ejemplo, es la parte del marco teórico y la parte de antecedentes, para de una u otra forma justificar los resultados que ellos van a obtener de estas prácticas, ¿no? Hacer la interpretación, el análisis de resultados. Y definitivamente que estos análisis e interpretación lo van a hacer en función al marco teórico que ellos han considerado dentro de su informe. Es importante, ¿no? Dar a conocer de dónde pueden sacar esta información, como usted ha mencionado y los demás colegas, de los repositorios, trabajos de investigación, tal vez de alguna sustitución parcial de un tipo de cereal por un grano andino, por ejemplo, para mejorar las cualidades funcionales, nutricionales propiamente del alimento, o el uso y la disminución en el uso de algún tipo de aditivos. Eso definitivamente lo van a ellos encontrar en los repositorios, trabajos de investigación, los papers, ¿no? Y textos netamente, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, comparar las características, calidad de un producto final, esos van a estar también, pues, en algunas normativas que emiten las autoridades competentes como DIGESA, SENASA, no sé, las normas técnicas peruanas, el Códex. Entonces yo creo que es muy importante dar a conocer primero a los estudiantes esa búsqueda en los repositorios, definitivamente, ¿no? Sí, y bueno, pues creo que también los estudiantes tienen que involucrarse en cómo realizar estas citas, sobre todo las indirectas, ¿no? Porque en las directas tendríamos que trabajar aún más todavía porque ellos no tienen aún todavía conocimiento de estos aspectos, ¿no? Sí, gracias. Ya, entonces incidir en la citación
indirecta. Ya, entonces les voy a compartir el trabajo que ustedes están desarrollando. A ver, aquí está. Ya. Entonces, el día de hoy estamos trabajando lo que es la referenciación bibliográfica, ¿no? Cuando hablamos de referenciación bibliográfica es cuando nosotros respaldamos nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo es un producto intelectual, o sea, es decir, un escrito. Pero para nosotros sostener este respaldo, nosotros hemos realizado citaciones, tanto directas o indirectas. Ahora, pero ¿cuáles son nuestras estrategias para nosotros, no solamente desarrollar nosotros esa actividad, sino también los estudiantes, ¿no? Es cierto que el instituto dentro de la normativa no dice, no dice o está obligado a desarrollar investigación, ¿no? Sin embargo, sí dice que nosotros para poder promover a un estudiante o titularlo, el estudiante sí tiene que hacer trabajos de aplicación profesional. Y una vez, ciertamente, si va a aplicar algo, entonces definitivamente que sí tiene que hacer un trabajo de sustento o de respaldo bibliográfico, de referencia bibliográfica, ¿no? No existiría ningún trabajo sin referencia bibliográfica, sí tiene que haber, ¿no? De repente nuestros estudiantes no van a hacer un trabajo de investigación básica, pero sí van a hacer un trabajo de investigación aplicada, ¿no? Definitivamente es un trabajo de investigación aplicada, es un trabajo de innovación, es decir, ellos van a prototipar productos que van a ingresar al mercado. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Enseñarles a los estudiantes a que desarrollen prototipos de artículos, de objetos que van a ingresar al mercado, porque son de formación tecnológica. Entonces, las estrategias que ustedes han mencionado hasta ahora son 3. La primera, para involucrar al estudiante en esa cultura de investigación e innovación, es enseñar la búsqueda de los repositorios. Eso es lo que yo he podido captar de lo que ustedes han mencionado. 2, involucrar a los estudiantes en el uso de sistemas de citación al inicio de sus trabajos de aplicación profesional, es decir, el uso del sistema de citación. 3, análisis e interpretación de los textos fuente, incidir en la citación directa, ¿no? Esas son las estrategias que ustedes proponen. Entonces, yo voy a ingresar nuevamente aquí a Padlet, y vemos que ya también está el profesor, el maestro Emilio, ha hecho una cita indirecta, muy bien. ¿Podrías liberar la pantalla, maestra, para mirar el Padlet? Gracias. A ver, el Padlet, ¿no? Sí, Aquí sí. está. Ya. Entonces, maestro Emilio, esta es una cita directa, ya está muy bien, la cita directa. Va entre comillas, van los autores, va el año y también la página, está excelente. Solamente que el año, si es que este contenido es vigente y válido, entonces el año también está muy bien, claro que sí. Entonces solamente nos faltaría la cita indirecta, ¿no? Tenemos al profesor, el maestro Elber. El maestro Elber ha hecho una cita indirecta, ¿no? Él dice: la arquitectura de von Neumann consiste en un sistema de los siguientes elementos básicos: unidad de entrada, unidad de salida, memoria principal, memoria básica, ALU y unidad de control. La ALU, junto con la unidad de control, se suele llamar CPU. Rubio González, 2017. Excelente, muy bien, su cita indirecta. Entonces, como ya tenemos al profesor Emilio, Elber, ¿no?, que han agregado aquí ya sus trabajos, nos podrían dar su opinión, su propuesta de qué hacer para involucrar a los estudiantes en el desarrollo de una cultura de investigación e innovación. Maestro Emilio, Elber. Lo maestra. Sí.
Le escuchamos. Maestra y colegas, buenas tardes. Buenas tardes. Para que los jóvenes estudiantes pudieran, ¿no?, de repente trabajar con citas bibliográficas, lo que tendríamos que realizar en nuestro caso podría ser tocar temas de interés, temas nuevos, fomentar lo que es de repente la elaboración de monografías, ensayos, proyectos, donde se puede utilizar netamente contenido científico, podemos llamarlo así, o sea que el estudiante lo que tiene que hacer es revisar bastante bibliografía, sacar extractos de esa bibliografía y así también poder hacernos las referencias de dónde está sacando esa información. Gracias. Exacto, muy bien. Ya tenemos ya 5 propuestas. Maestro, buenas tardes. Profesor Emilio, maestro Emilio, le escuchamos. Hola, buenas tardes con todos. Sí, yo veo que es muy importante eso de las citas. Y siempre, a veces a los estudiantes se les pide, ¿no?, de dónde ha obtenido un tal concepto, ¿no?, tal frase. Porque tiene que estar de una autoría garantizada, ¿no? Entonces, exigir, o de repente hay que, ¿cómo se puede decir?, a los estudiantes que lean, no tienen que revisar textos. O sea, muchos estudiantes no revisan textos, más se acostumbran a estar en internet, y en internet no hay una bibliografía que puede garantizar. Entonces tiene que necesariamente referirse a textos, a libros, ¿no?, de autores, de temas, como este, de ediciones recientes, ¿no? Yo le he puesto acá edición 2009 porque ese concepto, prevalece siempre, ¿no?, para todo el tiempo, ¿no? Es para la economía. No, por eso que yo lo he puesto en 2009, eso vale en la actualidad. Es lo que puedo opinar, maestro. Ahí entonces, resumiendo, usted propone que debemos acceder a los libros de ediciones recientes. Sobre todo. Sobre todo. Ya. Entonces, nuevamente visitamos aquí. Tenemos Simarina, Alejandrina. Aquí tenemos una... pero no nos ha puesto su nombre. Ese es mío. Sí, no, es mío, pero sí, es lo que ese es el de usted. Ya. Emilio Elber. Ya, tenemos 10 y nosotros somos 25. De repente por algún tema de internet y quizás porque estamos en el celular, de repente no podemos colocar aquí nuestro producto de trabajo, pero sí los invito a participar en esta propuesta de estrategias para desarrollar una cultura de investigación e innovación. ¿La maestra Luz quiere decir algo? Ya. Maestra Luz, la escuchamos. Ya, no, lo ha cortado su micrófono. Lo que sí quería resaltar es que la labor de hacer citas es una labor que como maestros, más bien, como maestros debería ser una práctica cotidiana, ¿no? De manera que cuando podamos abordar este tema, que no sea un capítulo aislado o al final de una asignatura, sino que los alumnos puedan verlo de manera cotidiana, ¿no, maestra? Es decir, que me vean a mí, que soy su profesora, que cuando les traigo alguna información nueva, pongo la cita. O cuando abordo o interpreto algún contenido parafraseando, hago una cita, de manera que esto no sea una novedad y un elemento aislado, sino de manera frecuente, por lo menos, al menos periódica, tal vez no frecuente, pero al menos periódica, nuestros alumnos puedan ver que se usa y que no es un elemento
que es pues un requisito para documentos, sino que es una práctica, ¿no? Sí. Puede liberar la pantalla, estamos viendo otro rubro. Sí, le quería mostrar el modelo de sílabo que yo tenía hace ya muchos años atrás. Bueno, nuestro sílabo tenía antes, en primer lugar, el objetivo, tenía la actividad de aprendizaje y tenía el contenido. Así era en el sistema por asignaturas. Y se me ocurrió, en vez del contenido, colocar ahí insertar todas las citas de los textos que se iban a utilizar para desarrollar el objetivo. Entonces, recibí una llamada de atención, ¿no? Porque ese no era el modelo de sílabo. O sea, no estaba permitido colocar allí una cita o una referencia bibliográfica, de tal manera que se podía referenciar la bibliografía, ¿no? Para mí yo dije, esta es la herramienta que vamos a necesitar porque así se puede referenciar la bibliografía y es mucho más fácil, es mucho más rápido. Pero ahora, sin embargo, ahora, en las capacitaciones que nos ha dado el Ministerio de Educación, pues ahora es una exigencia, ¿no? Ahora sí ya nos exigen que nuestro sílabo esté referenciado bibliográficamente, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a insertar la bibliografía, sea a partir de los contenidos que nosotros hemos citado, ¿no? Hemos citado ahí al autor, al año, ¿no? Y luego vamos a poder insertar la bibliografía, ¿no? Entonces estamos avanzando, sin querer estamos avanzando, y quiero presentarles por ello a ustedes las propuestas que ustedes tienen, ¿no? Y tienen 6 propuestas. Dice enseñar la búsqueda. Sí pueden ver, estoy compartiendo con ustedes. Está compartiendo las estrategias, ¿no? Para desarrollar. Estas estrategias, sí. Estas estrategias finalmente son el producto de su trabajo de hoy día, en donde dicen primero enseñar la búsqueda de los repositorios, que me parece muy importante. Me parece que esto ha sido, es la primera acción que nosotros como docentes tenemos que desarrollar, ¿no? La búsqueda en los repositorios. Tal como uno de ustedes también mencionó, bueno, los estudiantes ¿cómo podrían ir a buscar, ¿no? Porque tenemos en internet información que no es confiable. Entonces, buscar en los repositorios, pues ahí sí vamos a encontrar información confiable, ¿no? Y tenemos ahí, bueno, los que están más a mano y los que no necesitan un pago, los que son de acceso gratuito, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos acceder, como por ejemplo el Google Académico, el Renati, Alicia, y dentro de todos ellos, bueno, para mí resulta mucho más económico utilizar el Google Académico porque puedo filtrar el año, a partir de qué año solicito información, ¿no? A partir de qué año. Tenemos aquí la participación de uno de los... Ah, sí, maestra, usted presentó su cita. Entonces, sí, esto es importante, que los estudiantes conozcan los principales repositorios a nivel nacional y a nivel internacional, que conozcan los repositorios. Ellos conocen, entonces van a poder acceder a información confiable. Me parece una excelente propuesta. La segunda propuesta, involucrar a los estudiantes en el sistema de citación. Dice al inicio de sus trabajos de aplicación profesional. Entonces, esto también está muy bien porque todos los trabajos de aplicación profesional con los cuales ellos van a obtener su diploma, si bien es cierto, no son, digamos, trabajos de investigación básica, pero sí son trabajos donde ellos van a aplicar un conocimiento, un principio, una ley. Entonces definitivamente tienen que tener un sistema, tienen que hacer un sistema de referenciación, ¿no? Bibliográfica. Me parece también una muy buena estrategia. La tercera, enseñar a los estudiantes el análisis e interpretación de los textos fuente, ¿no? Eso es importante porque nosotros hemos observado que analizar e interpretar un texto es básicamente leer y decir nuestro punto de vista, pero nos damos cuenta
ahora que bajo este sistema de citación, analizar e interpretar un texto significa finalmente elaborar una cita indirecta, ¿no? Eso significa. Y por eso una maestra también propuso, ¿no?, incidir en la citación indirecta, ¿no?, ya que ellos están en este inicio de saber interpretar lo que leen. Y otra propuesta de mucho interés también es que tenemos que tocar temas que al estudiante lo motiven o despierten su curiosidad, ¿no? Por eso dice tocar temas de interés del estudiante. Excelente. O sea, si nosotros tratamos de interesar al estudiante o conocer cuál es su tema de interés del estudiante, entonces quiere decir que este trabajo no va a ser difícil, va a ser complejo, pero no va a ser fácil, pero sí se va a poder desarrollar de una manera ágil, ¿no? Sobre todo que ahora contamos con estas herramientas de las TIC. Ahora, otra estrategia importante es hacer que los estudiantes elaboren monografías, ensayos y proyectos. Es la propuesta de un docente, ¿no?, que elaboren monografías, ensayos o proyectos. El tema aquí estaría cómo lo consensuarían ustedes como equipo docente, como programa de estudios con todos los estudiantes de los diferentes ciclos académicos, ¿no? Porque esto parece bastante. Como un profesor dijo, parece harto y podemos involucrar al estudiante, pero ellos se van a confundir o lo van a ver un trabajo muy difícil de desarrollar, ¿no? Y la última propuesta del maestro que dice que hay que acceder, es necesario acceder a información confiable a través de los libros de ediciones recientes, ¿no? Es necesario. Claro, sí, sí. Usted puede enviar esta captura en Padlet igualmente, sí lo puede enviar, claro que sí. Entonces, maestro, si estas son sus estrategias, es como una lluvia de ideas. Sí, dígame, doctora. La maestra Sigmarín está levantando hace un ratito su mano. A ver, la escuchamos, maestra. Doctora. Sí. Parece que una de las estrategias también que debemos considerar para desarrollar una cultura de investigación e innovación es en relación, no considerar las citas bibliográficas considerando lo que es la formación profesional. Usted bastante ha incidido en lo que es el estilo APA. Y también el colega licenciado Willy Omar indicó que ellos en lo que es la rama de lo que es salud utilizan lo que es Vancouver. Sin embargo, en la rama de la ingeniería también utilizamos otro estilo, cuál es la IEEE o lo que es ISO. Entonces, eso también es muy importante considerar esas estrategias. No sé si estoy en la razón. Gracias, doctora. Totalmente de acuerdo, maestra. Entonces, ya he escrito aquí, sí, es su idea. Dice aquí, considerar las citas bibliográficas en referencia al programa de estudios. Entonces, ahora, después de haber elaborado estas estrategias, el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es que estas estrategias se planifiquen. ¿Cómo lo podemos planificar a nivel de programa de estudios? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Porque esas son propuestas, pero todavía no se han hecho, ¿no? ¿Cómo lo podemos planificar a nivel de programa de estudios? Un estudiante de primer ciclo, ¿cuántas unidades didácticas tiene? Un promedio de 8 unidades o 7 unidades didácticas. Entonces, ¿cuáles serían esas, cuál sería la actividad como programa de estudios para involucrar al estudiante en esta tarea de desarrollar una cultura de investigación e innovación? ¿Cómo lo ejecutamos? Propuestas, maestros.
Tal vez al inicio, cuando a los ingresantes usualmente tienen ellos una semana propedéutica que le llamamos. En ahí tal vez se podría considerar la actividad enseñándoles, ¿no? Por ejemplo, partiendo de lo primero, ¿no? Enseñarles la búsqueda de los repositorios. Sería una de las actividades que se tendría que insertar dentro de la semana propedéutica para que también el estudiante sepa qué es lo que va a encontrar, ¿no? Dentro de la institución al realizar sus estudios, ¿no? Ya, entonces incluir como tema en la semana propedéutica. Ya, ese sería ya un plan operativo, ya es una ejecución, que eso se va a desarrollar con los estudiantes al inicio de su formación profesional, ¿no? En la semana propedéutica, donde se le da a conocer cómo es el instituto, cuáles son sus orientaciones, su política institucional, ¿no? Cómo está configurada su identidad institucional, ¿no? Y cuáles son los principales procesos que él va a desarrollar, ¿no? A partir de su ingreso al instituto. Tenemos aquí el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de certificación, el proceso de titulación, el proceso de seguimiento de egresados. O sea, una vez que se titule ya no es un adiós, sino que es un seguimiento que el instituto le va a hacer al estudiante, por lo menos durante los 3 siguientes años después de que haya egresado. Y uno de los temas también va a ser este tema de la cultura de investigación e innovación, cómo es que él va a desarrollar sus asignaciones, sus tareas, ¿no? Con ese tema del sistema de citación, ¿no? De todo lo que él escribe siempre va a hacer referencia a los autores y cuál es su producción intelectual de él como estudiante. Entonces, tenemos ya un plan operativo, incluir como tema en la semana propedéutica. Eso vamos a hacer. Si se dan cuenta, entonces tenemos un buen inicio. ¿Cuál es la siguiente propuesta, maestros, para desarrollar una cultura de investigación e innovación? Siempre pensando a nivel de programa de estudios, porque a nivel institucional, como dice la maestra, son diferentes, ¿no? Tenemos programas de estudios que tienen diferentes necesidades. Por ejemplo, un sistema de citación ya tienen diferentes necesidades, no todos van a utilizar el sistema de formato APA, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente actividad de su plan operativo? Ya, de su plan de ejecución de semestre. Doctora. Sí, Participación. Sí. Bueno, una propuesta sería el tema que estamos tratando hoy día y sobre sus experiencias, doctora. Incidir en lo que son el desarrollo de las actividades académicas en lo que es el módulo de empleabilidad, investigación o emprendimiento, ahí, porque los estudiantes, como mencionó colega Alejandrina, ellos utilizan permanentemente, pero en otros programas de estudio quizás estamos dejando de lado ello. Entonces sería bueno incluir, ¿no? En lo que es, incidir en las unidades didácticas de empleabilidad, en este caso, como digo, investigación, y lo que es emprendimiento. Sería con mucha ¿no? Con más fuerza entraría y con más interés hacia, ¿no? De parte de los estudiantes. Sería mi propuesta, doctora. Ya. Entonces, ¿cómo me lo puede usted, por favor, resumir más?
por favor. Puede parafrasear lo que ha dicho. Incidir en el desarrollo de las unidades didácticas de empleabilidad, entre comillas, investigación. El uso de las citas bibliográficas. Ah, ya, claro. Ujú. Claro, ya. Entonces eso ya sería parte de su plan operativo. Incluir como tema en la semana propedéutica, o sea, allí darle a conocer cuál va a ser la forma de trabajo y la presentación de trabajos de todos los estudiantes. 2, realizar concursos de producción de textos a nivel de programa de estudios. 3, incidir en el desarrollo de las unidades de empleabilidad referentes a investigación en cuanto al uso del sistema de citación, ¿no? Que sea uno de los contenidos principales. Sí, y acá también dice que todo trabajo, todo producto intelectual tiene que ser refrendado y fundamentado con referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, realizar concursos, ¿ya? Entonces, eso me parece muy bien. Todos los trabajos o productos intelectuales deben ser referenciados bibliográficamente, ¿no? Entonces, aquí está la propuesta de los maestros. Primero, hacer un proceso de inducción para el estudiante al ingreso en su programa de estudios, y allí se le dice, ¿no?, que uno de los temas a desarrollar es el carácter formal de sus trabajos o asignaciones. Y luego, en forma extracurricular, ¿no?, o en forma paralela, van a desarrollar, por ejemplo, concursos de producción de textos a nivel de programa de estudios. Se entiende textos a nivel de formación específica o de la carrera propiamente, o también textos a nivel de formación para la empleabilidad. Y luego incidir en el desarrollo de las unidades didácticas de empleabilidad referentes a investigación, el uso del sistema de citación como uno de los contenidos importantes, ¿no?, a desarrollar, prevalentes. Y además, la propuesta del colega dice que todos los trabajos, ¿no?, dice todos, o productos intelectuales deben ser referenciados bibliográficamente, ¿no? Entonces, esta es su propuesta de ustedes para desarrollar esta cultura de investigación e innovación. Aquí Profesora, todavía sí, profesora, dígame. Hay una unidad didáctica también que llevan en los primeros semestres, esa es interpretación y producción de textos. Ahí pueden de repente saber cómo llevar las citas, ¿no?, de dónde sacan, por qué ponen las citas. Yo pienso que ahí se puede incluir también. Exacto. También ahí se puede incluir, y no sé si ustedes llevarán también la unidad didáctica de ofimática, ¿no? También incluir dentro de ofimática. Sí, sí se lleva. Sí lleva. Ah, ya, excelente. Entonces, como ustedes ven, ya vamos actualizando nuestros contenidos y desarrollando una cultura de investigación e innovación, el cual va a posibilitar de que nosotros podamos publicar, ¿no? Este es un tema, lo he tocado al final, ¿no? Y eso ha sido parte de la finalización de este curso de formación por competencias. Es que no puede haber formación por competencias si es que no hay investigación de base, ¿no? No podría haber. Tendría que el docente constantemente o sea, él no produce intelectualmente, simplemente es un consumidor de conocimiento, pero ese no es el objetivo
tampoco es lo que se espera, ¿no? Nosotros somos productores, más bien intelectuales. Entonces, lo que tenemos que desarrollar es una cultura de investigación e innovación. No hacemos investigación básica, no hacemos eso, no descubrimos por qué funciona o por qué, o el porqué de las cosas, las causas, el origen de los objetos, sino la utilidad, ¿no?, de los objetos en función de sus principios, de sus leyes. Ese tipo de investigación sí hacemos nosotros, pero tenemos un punto de referencia para una formación por competencias, básicamente en forma paralela, permanente, no es un pilar así de origen, de al inicio nada más, sino que es una actividad paralela, constante, permanente, ¿no?, de investigación, ¿no? Esa cultura de investigación puede empezar, como ustedes mismos lo han mencionado acá, un concurso de producción de textos. Ya sería una cuestión de política institucional, que no solamente desarrollamos concursos, digamos, de presentaciones artísticas o culturales, ¿no?, como por ejemplo una gincana, ¿no?, sino que es el aniversario del programa de estudios o de la institución y hacemos un concurso de producción de textos, siempre mirando con nuestra política institucional el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes, ¿no? Y también haciendo una parte de coherencia, de convergencia entre todas las unidades didácticas, para que todas ellas, todos los trabajos de investigación, todos los trabajos o asignaciones o proyectos que ejecuten, siempre sea con un sustento, tal como lo dice el maestro, ¿no? Todos los trabajos o productos intelectuales siempre deben tener un sustento, un respaldo. ¿Y cuál es su respaldo? Las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra última discusión? La cantidad, ¿no? ¿Qué tanto le vamos a exigir a un estudiante en un ensayo, ¿no? Y ahí las casas de estudio de educación superior establecen sus parámetros. Una universidad, un instituto o una escuela establecen sus parámetros. Unos dicen, bueno, mínimo el estudiante cuando presenta un trabajo, un ensayo, una monografía, un proyecto, debe ser con cinco fuentes bibliográficas, ¿no? Puede ser. De repente existe un docente y dice, va a presentar un ensayo con una fuente bibliográfica. Entonces, es válido, maestros, es válido. Lo importante es el inicio, ¿no? Siempre viendo las posibilidades del estudiante y siendo empático con ellos y desarrollando esa cultura, ¿no? Entonces, no se trata de la cantidad que hagan, sino de cómo acceden ellos a esa cultura de investigación. No por la cantidad, sino porque han dado un paso más hacia adelante cuando hacen su trabajo de investigación. Entonces ahora, y si nosotros todavía más aún en nuestro sílabo, cuando vamos a insertar la bibliografía, no es una bibliografía que nosotros vamos a escribir, sino que lo vamos a insertar. ¿Por qué? ¿Dónde lo vamos a insertar? En nuestros contenidos. Ahí vamos en los contenidos que hemos desarrollado en el sílabo, ahí los podemos referenciar. Y cuando llegamos a la parte bibliográfica, lo insertamos. Entonces, y ya, nuestro trabajo de sílabo también se convierte en un artículo científico. ¿Por qué? Porque es un sistema de contenidos adecuadamente articulados y que van a conllevar, ¿no?, a que se logre una determinada capacidad o habilidad o destreza que contribuye finalmente a una competencia, ¿no?, a una competencia de formación profesional. Entonces, nuestros sílabos son y seguramente en el futuro van a ser reconocidos como artículos científicos, ¿no? Nuestros sílabos de nosotros. Si no hay alguna inquietud más de los maestros, esto que ustedes han puesto aquí, pues se va a entregar, ¿no?, al final del informe que ustedes van a tener de esta capacitación al cual ustedes han accedido. Me parece que esta es una de las principales conclusiones a las cuales ustedes han arribado. Exacto, si los temas están incluidos en el plan de estudio. Excelente, maestro, así es.
Como somos nosotros los elaboradores del plan de estudios, entonces todo lo que hagamos debe estar en referencia a los contenidos que están en el plan de estudios. No podemos salir de esos contenidos. Si vemos que algo falta, bueno, tendré que pasar un año después de su uso de ese plan de estudios y luego actualizarlo, tal como dice la norma, ¿no? Pasa un año y recién podemos actualizar nuestro plan de estudios. Y claro, después de un año podemos ver todas las, digamos, todas las mejoras posibles, ¿no? Viables que se pueda hacer en nuestro plan de estudios. Muy bien, maestros, ahora finalmente nosotros ya tenemos una fecha que la doctora Cedi les ha compartido para que ustedes presenten sus productos finales. Tienen 3 productos. El primer producto es su sílabo, su segundo producto son sus sesiones de aprendizajes de ese sílabo, ¿no? ¿Cuántos? ¿No? Se espera 16 sesiones de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que se espera. Y finalmente, cada programa de estudios va a presentar una sesión de aprendizaje, ¿no? Pero esta sesión de aprendizaje lo van a hacer dentro del programa de estudios, son 5 docentes, entonces los 5 docentes se organizan y un docente puede hacer la parte de inicio, otro docente puede hacer la parte de desarrollo o la parte central, y el otro docente puede hacer el momento de cierre, ¿no? El momento de cierre, el momento de reflexión, en el momento de retroalimentación o el momento, digamos, de metacognición, ¿no? Entonces, es toda esta exposición que va a hacer el programa de estudios no debe durar más de 8 minutos. Es bastante breve, ¿no? Dado el tiempo con el que nosotros contamos para desarrollar esta actividad. Entonces, como cada programa de estudios tiene en promedio 5 docentes, entonces es por eso que se ha determinado, y también contando con el tiempo se ha determinado de esa manera, ¿no? Para que todos ustedes puedan participar y exponer el producto de esta capacitación. Y de tal manera que eso valida las horas, ¿no? que van a ser reconocidas en nuestra certificación. También la doctora Cedi también finalmente les va a dar la orientación sobre los accesos que ustedes van a tener para desarrollar todas sus actividades, ¿no? Vale decir, sus cuestionarios, la presentación de su sílabo, de sus sesiones de aprendizaje, y la fecha, la hora exacta en la que van a presentar la exposición de su sesión de aprendizaje, ¿no? En 8 minutos. ¿Algún aporte o sugerencia de parte de ustedes, maestros? O están animosos, o estamos impresionados, o estamos... ¿Podemos liberar la pantalla, por favor, maestra? Ah, ya, sí, de acuerdo. Bueno, efectivamente, con esto hemos terminado. Antes de pasar a nuestros anuncios de cierre, finalmente, como ya les estuvo comentando nuestra maestra Edith, hemos terminado con esta sesión, la sesión 8, sobre este curso virtual. A quienes están aquí presentes, les quiero pedir que abramos un momento nuestras cámaras, nuestros videos, para poder saludarnos, para poder reconocerlos, quienes están por aquí conectados, y muy en especial reconocer también la constancia en la que se han conectado y han estado participando de manera muy activa. Entendemos que tienen muchas labores, pero esta también es una actividad importante para su formación docente. Bien, ahí está ya Denis. Hola, Denis, mucho gusto. ¿Qué tal? Edwin, ya lo vemos a Edwin. También al maestro Felipe. Mucho gusto verlas, maestro Felipe, Elber, Edi también está. Emilio, wow, allí ya nos vamos conectando. Willy, la maestra Norma, Edín. Por esta vez les pido que mantengamos un momentito la imagen para poder hacer una captura de pantalla y podamos tomarnos
a compartir esto. De repente, todavía no es el cierre, todavía no es la clausura, ¿no? Primero las notas, claro, primero las tareas. Claro, ahí cuando les pongamos carita feliz, todo aprobado, ahí va a ser la celebración. Pero por ahora sí les quiero pedir ahí con las cámaras encendidas, por favor, algunas palabras de cierre de las actividades, como decíamos, ¿no? ¿Alguien quisiera? Gracias por los aplausos, Juan, Miguel, gracias. ¿Alguien quisiera compartir algunas palabras de cierre? Han sido 8 fechas. 8 Miguel. fechas, sí, efectivamente. El profesor Miguel quiere participar. Y adelante, maestro Miguel. Muy buenas tardes con todos y con Cedi, así como también con la maestra Edith. En primer lugar, yo quisiera realmente agradecer a nombre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri por la excepcional jornada que ustedes nos han permitido desarrollar nuestras competencias. Sinceramente, bueno, yo ya tengo más de 36 años de servicio. Wow. Y muy pocas veces hemos tenido esta capacidad, digamos, de parte de nuestros facilitadores de habernos orientado en el quehacer cotidiano y en las necesidades permanentes en las cuales nos debatimos los docentes. Ha sido los cursos a los cuales he tenido en suerte asistir, ha sido extremadamente teóricos, alejados de la realidad. Sin embargo, nos han hecho aterrizar en el lugar de los hechos, en la educación superior tecnológica, y seguramente que vamos a ponerlo en práctica, porque tampoco no es una situación de la certificación por la certificación, sino esencialmente porque debemos de poner en práctica en bienestar y en aras de el mejoramiento continuo del proceso educativo de nuestra institución. Sinceramente, maestras, tanto Cedi como Edith, les estamos muy agradecidos. Soy el jefe de unidad académica y hoy día nomás, como le había dicho a Cedi, iba a tener dificultades, pero sin embargo he seguido constante y permanentemente y ha sido de bastante agrado, creo que para el 100% de los docentes que hemos asistido, seguramente con algunos inconvenientes por la conectividad, pero eso se entiende. Muchas gracias, maestras. Ayaviri les está agradecida, seguramente en algún momento vamos a tener la oportunidad de conocerlas personalmente. Sinceramente, reiteradas agradecimientos, y yo sé que no les vamos a defraudar. No va a caer en saco roto. Vamos a plasmar en la práctica todo lo que ustedes nos han orientado, conducido, y vamos a sistematizarlo y van a ver que el mejor premio que les vamos a dar va a ser nuestro licenciamiento. Muchas gracias, maestro. Excelente, qué buena noticia. Muy bien, gracias, maestro Miguel. Adelante, Edwin. Bien, Cedi, maestra Edith, para nosotros, bueno, para mí personalmente, se conoce la calidad de compartir experiencias de parte de Parwa. Es la segunda vez que participo con Parwa en un proceso de formación, y yo creo que, como me antecedía el licenciado Miguel, estamos quedando bastante satisfechos. A nombre mío, a nombre de mis colegas, bueno, en este caso estoy a cargo de formación continua, entonces quisiera agradecer a la institución Parwa, a sus directivos, a los profesionales que lo conforman, y muy especial a la maestra Edith, por habernos compartido estas experiencias que yo sé que nos van a servir bastante en el proceso de mejora educativa, que lo decía el licenciado Miguel. Y nosotros también, así como muchos institutos de educación superior, estamos en caminos al proceso a la meta o al objetivo de lograr el licenciamiento, ¿no? Y entonces nuestra familia educativa tiene docentes ya con bastante experiencia en este área, y muchos también son que están ingresando a este mundo de la formación tecnológica.
Entonces, aprender de entre nosotros y aprender de ustedes nos va a fortalecer mucho. Entonces, en ese entender, muchísimas gracias una vez más. Y yo creo que en el momento que nosotros también necesitemos apoyo de ustedes, o también ustedes de nosotros, siempre estamos para darnos la mano. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias, Edwin, por las palabras. Y yo quiero reconocer la labor de nuestra maestra Edith Emanuel, para que les pido un fuerte voto de aplausos virtuales, con reacciones, con sonrisas, con videos, besos volados, porque ha sido un esfuerzo de verdad, con todas las actividades que hemos tenido. Un poco complicado, es cierto, las agendas, aquí nos está hablando el maestro Eddie, que tuvo dificultades en la conectividad, es verdad, pero con todo, felicito la perseverancia, la constancia que ustedes han tenido, y esto no acaba, ¿no? Si bien no vamos a tener más sesiones virtuales, pero la actividad remota va a continuar. Así que van a recibir ustedes un correo lo más comprensible posible para dejarles 3 bloques. El primero van a ser los links a los cuestionarios en orden, van a recibir los enlaces de los videos para que puedan repasar las clases, y finalmente una carpeta con todas las presentaciones. Asimismo, van a tener ustedes los enlaces directos, perdón, a través de formularios, sus entregas, ¿no? Tanto el sílabo, tanto las presentaciones, van a estar en los enlaces completamente indicados. Esta comunicación, para recibir todas las actividades con los cronogramas, anunciamos que vamos a estar el día, a ver si me ayudas, maestra, ¿dónde tengo esto? Ya. El día lunes 28, desde ya les quiero pedir que vayan separando, ¿sí? Es casi a final del mes, el lunes 28 de noviembre, de 4 a 6, como siempre hemos tenido nuestra cita, la fecha de exposición, ¿sí? Aquí por programas de estudio, 8 minutos cada programa, para que pueda presentar la tarea de trabajo final encargado como programa de estudio. Y hasta el día 2, viernes 2 de diciembre, como máximo, la recepción tanto del sílabo como de las sesiones de aprendizaje desarrolladas de manera individual. Así que hay tiempo, organícense por favor, organicen sus agendas, sus días, pueden mirar y repasar cuántas veces tengan la necesidad. Los archivos, los videos los vamos a dejar en el YouTube, en nuestro canal, para que puedan mirarlo cuantas veces quieran, incluso después del curso. Entonces, ese día que tengamos la exposición, ahí sí tendremos nuestro cierre y les estaremos dando algunas pautas para esa actividad. Ok, nuevamente entonces, muchas gracias por esta fecha y nos estamos viendo hasta el 28. Esperen atentos las actividades y tareas. Muchísimas gracias, maestra Edith. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctora. Cuídense. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.